Hola hermanos, buenas noches. Es para mí un placer saludarles a través de este medio y también un privilegio alabar y bendecir a nuestro Dios en esta noche. Y para ello, pues antes de iniciar esta alabanza, voy a hacer una pequeña oración y que sea el Espíritu Santo el que dirija. Bendito Dios y Padre, en esta hora te alabo con todo mi corazón porque eres ese Dios grande, maravilloso, que siempre tienes un cuidado tan especial para tu pueblo, Señor. Gracias por esas misericordias que nunca, Señor, se han apartado de nosotros. Te doy gracias, te alabo, porque a través, Señor, de todas estas circunstancias que hemos pasado, tu fidelidad ha estado con nosotros, nos has guardado. Por eso es que en nuestro corazón hay mucha gratitud. Y en esta hora, recibe la alabanza, recibe la adoración de nuestro corazón y que seas tú a través, Señor, de esta alabanza. Que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque las has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y así vamos a decirle, hermanos, vine a alabar a Dios.
Dice la palabra de Dios en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosas promesas, hermanos. Sabemos y creemos en esas hermosas promesas que Dios nos dejó, porque Él siempre cumple lo que promete. Y sabemos que en medio de todas las cosas que pasan, en medio de todos los problemas, pruebas, sabemos que Él nos sostiene y que siempre nos da la victoria. Y para eso, hermanos, vamos a decirle, vivo para Cristo, que es el coro, tu mano me sostiene. Dice la palabra de Dios en Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y sabemos, hermanos, que Dios dice que es nuestro Salvador, es nuestro amigo fiel, es nuestro libertador, en un principio y hasta el fin. Y sabemos que Él siempre va a estar con nosotros. Y vamos a entonar el coro, Tu Majestad. Salvador.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En este día vamos a meditar en la palabra de Dios. El tema se titula La Biblia, una lámpara y una luz, basado en el Salmo 119, verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oremos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, añade en este momento una bendición más a tu palabra, Señor, a nuestra vida, mi Dios. Que podamos valorar, Señor, esta palabra que tú has dejado para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, Señor. Enséñanos, Señor, a valorarlos y que hoy, Señor, sea algo muy especial para nosotros, Padre, este tema, que traiga a nosotros luz y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este mes es el mes de la Biblia, ¿verdad? Por eso el tema es la Biblia, una lámpara y una luz. Tiene como propósito, hermanos, pues que nosotros valoremos la palabra de Dios, ¿verdad? Que le demos ese uso y ese valor que realmente debe de tener. Lo otro es que sea el fundamento de nuestra vida, el dar a la palabra de Dios el lugar, hermanos, que debe tener. Y también reconocer, hermanos, todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Y también qué puede suceder si nosotros pues no la valoramos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues hay un texto del Salmo también del 119, versos 130, que dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Esta palabra, hermanos, es una palabra pues muy reveladora para nuestra vida, a donde dice, hermanos, que la palabra alumbra nuestra vida y que nos hace entender, dice, a los simples, o sea, aquella gente pues común y corriente tal vez, ¿verdad? Que el Señor quiere que todos, ¿verdad?, vengamos al conocimiento de la palabra. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que nosotros valoremos esa palabra, hermanos, que nosotros le demos la importancia que realmente tiene, hermanos, porque no existe un libro más importante que la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, realmente es importante porque trae, hermanos, instrucción para nuestra vida. Trae instrucción, trae conocimiento de cuál es su voluntad, ¿verdad? Dios ahí nos ha dado a conocer quién es Él, ¿verdad? Quiénes somos nosotros, cómo fuimos creados, cómo fue creado el universo, y todas las cosas son reveladas ahí. Dios se manifiesta como el creador, ¿verdad? Y sustentador de todas las cosas. En algún momento de la vida, usted, ¿verdad?, ha podido ir por su casa en una escalera oscura, y ahí, hermanos, empieza usted a bajar o a subir, como sea, pero a oscuras. Y entonces, ¿cómo es su caminar? Pues va con mucho cuidado porque no ve absolutamente nada, ¿verdad? Es una oscuridad total y no sabe cómo caminar, y va despacio y pone un pie y pone otro y se viene agarrando de donde pueda porque no se ve absolutamente nada. Y entonces ese caminar, ¿verdad?, no es seguro, ¿verdad? No es seguro. Avanzamos pues al tanteo, decimos, vamos ahí a tientas, ¿verdad? Vamos ahí pues despacio, hermanos. Entonces, lo que necesitamos pues una luz para poder ver, y cuando esa luz enciende, pues inmediatamente todos los escalones se ven, y entonces pisamos ya en ese lugar seguro, vemos el barandal y empezamos a caminar, ¿verdad?, con más seguridad. Pero sin luz, ¿verdad?, pues todo está oscuro, no podemos ver dónde vamos, dónde pisamos, tropezamos por todos lados, podemos tener un accidente, ¿verdad? Y entonces pues sería grave. Entonces aquí la palabra de Dios del Salmo 119, verso 105, dice que la palabra, ¿verdad?, es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, hermanas. Es que es importante, hermanos, que nosotros veamos la palabra de Dios como eso, como esa luz que se enciende en la oscuridad, ¿verdad? Y que pues nos hace ver, nos revela muchas cosas, ¿verdad? En nosotros, en nuestra vida. Y por eso, hermanos, nosotros conocemos y entendemos que es muy importante, hermanos, conocer la palabra de Dios.
La palabra de Dios, hermanos, también nos dice, ¿verdad? Que pues caminar en este mundo es un mundo de tinieblas, hermanos. Es un mundo en el que no existe luz, sino que ahora sí tomando decisiones, andando por el camino de la vida, pues sin nada que nos dirija, hermanos, si no es por la palabra de Dios. La gente pues va por sus costumbres, por sus culturas, por lo que le enseñó papá, por lo que le enseñó mamá, y así nos vamos, ¿verdad? Porque no existe el conocimiento de la palabra. La palabra de Dios también, hermanos, dice, ¿verdad? Que en Mateo 7:14 dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que la hallan, ¿verdad? Bueno, el mundo, ¿verdad? Es un mundo, dice, que nos rodea, es un mundo de tinieblas, ¿verdad? Y que nosotros, bueno, nos necesitamos, hermanos, luz, una luz que alumbre nuestro camino, ¿verdad? Una luz que alumbre nuestro camino, hermanos. Es muy importante, hermanos, porque caminar en esta vida oscura, sin luz, es un riesgo hacerlo, porque llega un momento de la vida, hermanos, en la que pues la gente se hace un análisis y dice, bueno, pero tomé esta decisión y tomé esta otra, ¿verdad? Y decimos, no, pues de verdad que hice mal en tomar estas decisiones mal, porque no tuve quien me guiara, quien me aconsejara, ¿verdad? Y bueno, pues vemos ahí consecuencias, ¿verdad? Consecuencias que se tomaron a causa de decisiones totalmente erróneas, porque no se tuvo la sabiduría, ¿verdad? De la palabra de Dios, la cual nos dice que es una luz y una lumbrera a nuestro camino, hermanos. Es un riesgo andar por la vida sin ese manual de vida. Esto la gente a veces no lo sabe, no sabe que hay un manual que le guiará en todo este caminar, ¿verdad? Porque mañana, por ejemplo, no sabe qué va a pasar, no sabe antes qué situación se va a enfrentar y qué decisiones va a tomar, pero la palabra, ¿verdad? Le va guiando, le va enseñando, ¿verdad? Cómo relacionarse con Dios, cómo actuar, cómo ser, algo que usted necesite, ¿verdad? Consuelo, fortaleza, dirección, todo está en la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, hermanos, debemos de entender la importancia tan grande, ¿verdad? Que tiene que tengamos una guía, ¿verdad? Dios quiere platicar con nosotros, hermanos. Dios quiere platicar con nosotros, y bueno, Él es una persona muy amistosa y Él quiere que le escuchemos. Y bueno, pues la Biblia es una guía, es un manual, ¿verdad? Una luz en medio de las tinieblas. En primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5, nos dice, hermanos, que Dios es luz. El significado bíblico de la luz tiene varios, aunque siempre se refiere o está basado en la moral. La luz significa que está apartado de las tinieblas y de las tentaciones. La vida es luz, vida en Dios que se revela a las personas a través de su palabra, que es la luz. Y el carácter, hermanos, moral del significado de luz es que Dios, hermanos, nos muestra el bien, y por consiguiente desea que nosotros nos apartemos del camino. La luz, que es Dios, que es la palabra de Dios, fortalece el alma, nos da gozo, hermanos, a quienes le siguen. Jesús vino a la tierra, hermanos, como esa luz que alumbró a la humanidad. Y esa luz puso en evidencia las actuaciones y las pretensiones, ¿verdad?, que servían de aquellos tiempos, de aquellas personas en el templo, de los líderes religiosos. Puso de manifiesto, ¿verdad?, sus obras. Se dice, hermanos, que bueno, la luz física es energía, ¿verdad? Es saludable, porque porque la luz hace visibles todas las cosas. La luz causa un efecto, ¿verdad? Pues bueno, en la vida de las personas, en la vida de la naturaleza, hermanos. La luz al mismo tiempo, hermanos, pone de manifiesto al mismo tiempo pues todas las cosas, hermanos, del corazón de las personas, las tentaciones, las razones por las cuales la gente actúa, etcétera. Es la palabra de Dios que revela, dice la palabra de Dios, las intenciones del corazón. La palabra, hermanos, de Dios, pues es luz, y esa nos permite ver el mal y apartarnos, ¿verdad? Apartarnos del mal camino. La palabra de Dios nos enseña qué está bien y qué está mal.
La palabra de Dios, luz, también, bueno, es una metáfora, como en Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios, hermanos, luz, ¿verdad? Luz es algo que alumbra el entendimiento, que alumbra la mente, que alumbra lo que no podemos ver, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, ¿por qué actuamos así? Bueno, porque no hay luz. La palabra de Dios nos va a hacer ver lo que hay en nuestro corazón. En Filipenses capítulo 3, verso 15, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios que Dios desea que seamos irreprensibles, que seamos sencillos, que seamos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí la palabra de Dios compara, ¿verdad?, a los hijos de Dios que deben ser intachables, que deben ser puros, y la gente no sabe que es intachable y que es puro, ¿verdad?, hasta que empieza a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios desea que seamos, ¿verdad?, luz al mismo tiempo. Como Dios es luz, dice, bueno, también desea que los hijos de Dios sean luz. Jesús, hermanos, usó la palabra luz también como una descripción de buenas obras. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. El Salmo 76, verso 4, dice, glorioso eres tú, en la versión nueva internacional, dice, estás rodeado de esplendor, o sea que Dios, ¿verdad?, es luz. Esto, hermano, es contraste con lo natural, con la oscuridad, ¿verdad? Si la luz, hermanos, también significa justicia, significa bondad. Entonces, si la luz significa esto, hermanos, justicia, bondad, claridad, verdad, entonces la oscuridad pues simboliza el mal y simboliza el pecado. En 1 de Juan capítulo 1, en los versos del 5 al 6, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído, dice 1 de Juan 5 y 6, y que os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice aquí que si decimos nosotros que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas y andamos en el pecado, entonces dice la palabra aquí que somos mentirosos y que no practicamos la verdad. Y el versículo 5, ¿verdad?, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, hermanos. Entonces, dice aquí, fíjese bien que dice que Dios es una luz, ¿sí? No dice eso, que Dios sea una luz. Aquí dice que Dios es la luz. O sea, la luz es parte de su esencia, hermanos. Como es el amor, también es parte de su esencia. El mensaje es que Dios es absolutamente santo. Eso significa que está en la luz, que es luz, hermanos. Eso es algo que no tiene tacha, que no se mezcla con el pecado, que no tiene iniquidad, que no hay ningún indicio de injusticia en él. Y esto es muy importante, hermanos, entender esto, porque a veces decimos que tenemos fe en Dios y que Dios es bueno y que sí, que Dios es perfecto y que entendemos que las cosas que nos pasan, bueno, que las cosas que nos permite, bueno, que Dios tiene todo el control, ¿verdad? Pero luego dice, bueno, ¿y por qué Dios permite que pasen cosas malas, hermanos? Entonces saca como conclusión que la persona está diciendo que Dios es malo porque manda cosas malas, hermano. Dios no manda cosas malas, ¿sí? Las cosas aparentemente malas que a veces te pueden suceder, realmente Dios las gira para nuestro bien eterno. Entonces Dios no te manda cosas malas, ¿sí? Hay personas que han perdido, por ejemplo, el trabajo y bueno, y eso lo puedes decir, no, pues que es mal, pero realmente después encuentran algo mejor si tienen esa confianza y esa fe en el Señor. Dios los lleva, ¿verdad?, en ese camino, ¿verdad? Los lleva a lograr algo mucho mejor, pero la gente a veces se desespera porque no tiene confianza en Dios y es porque la palabra de Dios no la lee.
Cuando no se lee la palabra de Dios se tiene mucha desconfianza de Dios, mucha desconfianza, no hay esa luz en nosotros. Hay mucha desconfianza y eso se debe precisamente a que no se conoce la palabra y no se conoce quién es Dios. Cuando uno lee la palabra, uno ahí entiende realmente quién es Dios. Dios es luz. Y dice que también su Hijo Jesús es luz. Dijo él en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hermanos, entonces dice Jesús que Él es la luz y que el que siga a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que hermanos, fíjense, lo que está diciendo es que si usted siente que anda en la oscuridad, que no te sabe qué hacer, no sabe pues muchas situaciones, tiene muchas dudas, pues siga a Jesús, siga la instrucción de la palabra de Dios, porque en ella hallará luz, hallará guianza, porque Dios es luz, hermanos, y el plan de Dios para nosotros de verdad es que lleguemos a resplandecer como Él, como luz, que lleguemos a ser, dice, como Cristo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, hermanos, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad? Como hijos de Dios, si Él es luz, los hijos también deben ser luz. ¿Qué hace la luz, hermanos? Pues la luz, ¿verdad? Lo que expone, ¿verdad? Expone todo lo que está en tinieblas, muestra las cosas como realmente son. La Biblia muestra realmente las cosas como realmente son. Hay gente que hace cosas y no se da cuenta que están mal hasta que empieza a leer la palabra de Dios y se encuentra como un espejo, ¿verdad? Viendo y dice, no, esto está mal, lo que estoy haciendo está mal, y empieza a entrar en la luz de la verdad. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la verdad y vivir en la justicia. Así como leemos en la Biblia, ¿verdad? Que alumbra nuestro entendimiento. Las Sagradas Escrituras, hermanos, no es un libro como cualquier libro, hermanos, ¿sí? Este es un libro que genera vida, hermanos. Es un tesoro. Es algo que le va a traer muchas bendiciones, muchos beneficios si usted aprende a cómo usarla. Y para darle un ejemplo, le voy a contar un testimonio que escuché. Se dice, hermanos, que ella era hija de pastores, pero eran muy pobres, eran muy pobres. Y un día estando ella en casa, dice que llegó un carro de mudanza y traía muebles de todo tipo, hermanos. Traía cocina, traía la estufa, traía muebles, cama, todo, mesa. Y dijo, bueno, pues sí, es para ustedes. Y dijo ella, bueno, pues entonces, dice, acepté, ¿verdad? Y firmé de recibido. Y pasó los años y entonces ella cuenta ese testimonio, ¿verdad? Donde dice, pues, ¿qué aprendí de esa experiencia? Pues eso, aceptar y firmar de recibido. Y esto, hermanos, conlleva a que nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, esto es muy importante, por eso les decía que la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y ahí en la palabra de Dios, bueno, encontramos muchas promesas, hermanos, muchas promesas en ella. Y usted empieza a leer la Biblia, es un ejemplo, usted empieza a leer la Biblia, y es la experiencia de muchos de nosotros, ¿no? Usted empieza a leer la palabra de Dios, usted se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 5, y usted está pasando por una enfermedad, algo común, ¿verdad? Usted está pasando por una enfermedad. Y al leer este pasaje, hermanos, de Isaías capítulo 53, verso 5, ¿verdad? Y ahí se encuentra esta palabra que dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, usted, cuando Dios, hermanos, le da una palabra, que además a veces usted puede leer muchas de la palabra, pero a veces no dice tanto. Pero hay momentos, hermanos, de que nuestra necesidad y la guianza, y ahí ve la guianza del Espíritu, hermanos, porque de repente, ¿verdad? Ese texto resalta, como que se alumbra, y usted dice, ay, pero ¿qué dice aquí, verdad? Que por su llaga fuimos nosotros
curados. Entonces empieza y dice usted, entonces yo voy a creer en esa palabra, la voy a decir, y usted empieza a repetir. ¿Para qué? Pues para que lo oiga el enemigo precisamente, ¿verdad? Para que le escuche, ¿verdad? Y que diga, no estoy enferma, yo ya fui sana por la llaga de Jesús. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él ha perdonado nuestros pecados, pero también nos ha sanado, las dos cosas. Entonces, si ha perdonado nuestros pecados, también nos ha sanado. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer con esta promesa? Aceptar y firmar de recibido. Y así, hermanos, haga con muchas de las promesas de Dios, hermanos. Hay tantas, hermanos. Sí, usted puede leer en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Y a veces, hermanos, cuando hay personas que piensan que Dios no le escucha, igual leen este pasaje y bueno, y empieza a meditar y decir, bueno, si esta palabra dice que si pido algo, ¿verdad? Conforme a su voluntad, y Él me escucha. Él me va a escuchar porque lo que le estoy pidiendo yo creo que es conforme a su voluntad. Pero yo lo voy a creer, yo le voy a creer al Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Acepta y firma de recibido. ¿Qué pasa? Pues ahí viene la bendición, hermanos. Otro pasaje, hermanos, también ya muy común, ¿verdad? De promesas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Promesas, hermanos, como estas, que abundan en la palabra de Dios, hermanos, que levantan el ánimo, que dan esperanza, la encuentran en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces una persona ha sido transformada por un pasaje así? Por un pasaje, hermanos, yo recuerdo el testimonio de una persona, ¿verdad?, que empezó a leer la Biblia, pero decía, estaba peleado con Dios, estaba enojado con Dios, le echaba la culpa de todo lo malo que le había pasado, decía que Dios había tenido la culpa. Y leyendo la Biblia, hermanos, dice que empezó a leerla buscando un error, buscándole defectos. Pero cuando le empieza a leer la Biblia, dice que se encuentra un pasaje que decía, conozco tus intenciones. Y dice que eso fue tan impactante para él, de verdad, que le impresionó esa palabra, porque es que cuando la palabra de Dios toca nuestra vida, hermanos, es así como que esa luz que se prende y tú sabes que algo está pasando, que no es una palabra común, que algo te está diciendo el Señor, que por eso alumbra, ¿verdad?, las intenciones del corazón. ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba a caer en ese pasaje exactamente, verdad? Y se dedicó a leer la Biblia y pasaron muchos años. Y igual dice que un día, ¿verdad?, se encontró con nuestro texto, hermanos, aquel que dice, ¿quién pecó? Cuando el niño decía, está ciego, ¿quién pecó? ¿Sus padres o el niño? Y Jesús les contesta, pues no, ni sus padres ni el niño, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y eso, hermanos, esa palabra, hermanos, dice que fue tan impactante para él que precisamente, ¿verdad?, entendió que todas las cosas que le habían pasado en su niñez, que le achacaba que era por Dios, ahora lo entiende que es para que la gloria de Dios se manifestara, para darle gloria a Dios de todas las cosas que ahora estaba recibiendo ya como bendición, y viendo cómo Dios está con él y cómo Dios le está bendiciendo. Entonces, hermanos, esta es la palabra, hermanos, que tiene vida cuando usted la lee. Usted la lee y se va a encontrar de repente un texto que es como si es como un regalo para su vida. Es como si alguien le dijera, aquí está esto para ti, esto es tuyo. Y es tuyo. O sea, usted nada más, ¿verdad?, crea y fírmele de recibido. La Biblia en un estante. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen muchas Biblias de varias versiones y leen? Son gente que valora la palabra de Dios, pero hay personas que la tienen guardada en algún estante, en algún lugar, y pues no la leen, no les interesa, ¿verdad? Tanto la palabra de Dios no la valoran, y ahí está. Muchas personas la utilizan incluso como amuleto, ¿verdad? La ponen, la abren, en algún pasaje
de la Biblia y la ponen así y ahí pues piensa que así funciona, como un amuleto contra los malos espíritus, ¿verdad? Ya abierta. Y bueno, ahí está. Y hermanos, que en cada hogar no haya un solo hogar que no haya Biblias. Y digo Biblias porque pues hay niños, hay jóvenes también y debemos de inculcar, ¿verdad? El que se lea. ¿Cómo van a leer, hermanos, la Biblia si usted no la tiene? Ni empolvada, ni nada, ni en estante, ¿verdad? A veces nada más hay una para toda la familia, no. Debe haber una Biblia para cada quien. Y cuánta gente, ¿verdad? Dice, no, pues para qué la abro, ni la entiendo. O sea, no, ay, ya la iglesia ¿verdad? La leemos, ay, ay, me voy sin Biblia, ya ¿verdad? Que a veces ponemos los textos, también ya decimos, no, pues para qué ahí me los ponen, ¿sí? Pero independientemente, hermanos, de esto que es una ayuda nada más, usted debe de leer la Biblia, o sea, debe de buscar y debe saber dónde están los textos, porque le digo, ¿cómo le va a hablar Dios? ¿Cómo le va a bendecir? Si Dios tiene un regalo para usted en algún pasaje de la palabra, ¿cómo la va a obtener si no la lee? Entonces, hermanos, pues debemos de leer, hermanos. Si es trabajo, es trabajo, cansa, es cierto. Estudiar la Biblia lleva tiempo, dedicación, pues hay que hacer un trabajo de investigación para saber, para entender, de oración sobre todo. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, usted debe de pedirle la ayuda al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios. Y el Señor le va a dar revelación. El Salmo 119 en el verso 11 dice, en mi corazón, ¿verdad? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, tiene un propósito, la palabra tiene un propósito. ¿De qué? De que si usted quiere apartarse del pecado, si usted quiere vivir una vida santa, porque ya el Señor le ha llamado y tiene deseos, hermanos, de portarse bien, pues la palabra de Dios le va a instruir, le va a enseñar, ¿verdad? A no pecar a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, bueno, la Biblia, ¿verdad? Dice, o el pecado te alejará de la Biblia, o la Biblia te alejará del pecado. Entonces no hay más que de estas dos opciones, ¿verdad? ¿Cuál de las dos usted va a escoger? ¿Verdad? Que el pecado te va a alejar de la Biblia, o que la Biblia te aleje del pecado. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana, hermanos, que alegre a Dios, sin saber qué es lo que Él espera de nosotros, porque no leemos la palabra de Dios? La meta de la Biblia, hermanos, es hacernos crecer en nuestra fe. Crecer mientras nosotros empezamos a leer la palabra de Dios. Todas las dudas, hermanos, que hay cuando no conocemos de Dios, apenas empezamos, hay muchísimas dudas, pero al leer la palabra de Dios, todas esas dudas se van quitando y nuestra fe empieza a crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace que nuestra fe crezca en cuanto nosotros vamos conociendo más de Dios. Dice Primera de Pedro 2, 1 y 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía y envidia y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. O sea, Dios espera que nos desarrollemos, que crezcamos, hermanos, que no nos quedemos, ¿verdad?, en el primer año, ¿verdad?, de kinder, ¿verdad?, no, sino que lleguemos, ¿verdad?, a la estatura, dice, del varón perfecto. Entonces, hermanos, pues es importante que valoremos la palabra, hermanos, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios es una lámpara, hermanos, entonces necesitamos, hermanos, que ella nos alumbre. Si es luz en nuestra senda, entonces la vamos a necesitar para poder seguir avanzando por el buen camino. No podemos permanecer en la oscuridad total. No podemos caminar dando pasos inseguros. Necesitamos de una lumbrera a nuestros pies. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Está listo, hermanos, para que la Biblia, ¿verdad?, sea el fundamento de su vida?
¿Qué tenemos o qué hacemos nosotros con nuestra Biblia? ¿Qué es tan importante, verdad? ¿Qué debería ser la Biblia en nosotros? Hermanos, el propósito de leer la palabra de Dios, bueno, ya con todo lo expuesto, pues sobran razones para leer la Biblia, pero yo creo que la Biblia, hermanos, la Biblia es un libro, hermanos, que debe de leerse por muchas razones, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, donde dice toda la escritura, ¿verdad? Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si toda la escritura está inspirada por Dios, hermanos, y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, ¿verdad? Para instruirnos en justicia, entonces, hermanos, pues es todo un trabajo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y todo esto, dice, tiene el propósito de que usted aprenda a hacer buenas obras, porque Dios quiere que aprendamos a hacer buenas obras. Lo otro, hermanos, lo otro que es bien importante, ¿verdad?, que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 15 de segunda carta, dice, desde la niñez, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿verdad?, que sabio, ¿verdad?, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿verdad?, aquí dice que Timoteo había aprendido, ¿verdad?, desde niño, ¿verdad?, las sagradas escrituras. Y esas escrituras, le dice Pablo, ¿verdad?, que tienen ese propósito de hacer sabio a la persona. ¿Para qué? Para la salvación, hermanos. Lo más importante de todo, hermanos, de leer la palabra de Dios, pues es precisamente eso, el regalo de la salvación, ¿sí? Es lo más importante, de adquirir la vida eterna, hermanos, y eso pues lo leemos en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, es importante, es bien importante, hermanos, que todos los adultos que tienen niños, ¿verdad?, que tienen niños que vean, hermanos, que es importante, hermanos, que el niño desde muy chiquito aprenda la palabra de Dios, hermanos. Bueno, hay muchas Biblias, hermanos, que usted puede adquirir, ¿sí? Hay unas Biblias muy, muy bonitas, ¿verdad?, que, bueno, son ilustradas, precisamente especial para niños, van desde Génesis hasta Apocalipsis, van todas las historias, y así el niño se va interesando, porque si usted le muestra una Biblia como la nuestra, de pura letra, pues a lo mejor el niño pues, sí, no lo va a querer, y menos si todavía no sabe leer, ¿verdad? Entonces, pues va a decir que eso no le agrada. Pero, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de ver que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios debe ser desde niño. Usted tiene que instruir la lectura de la palabra de Dios en el niño. ¿Por qué? Porque dice que aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino, y si se aparta, regresará, porque él ya conoce el camino, hermanos. No es lo mismo un niño que nunca tuvo un conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, que pues llega un momento que no sabe para dónde ir, ¿sí? Por eso hay gente tanta que se mata, que se suicida, hermanos, porque no tiene esperanza, no tiene a dónde asirse. Pero alguien que conoce la palabra de Dios, hermanos, es muy difícil, hermanos, porque ya la semilla, hermanos, ha sido puesta en el corazón, ¿verdad?, de las personas. Entonces, en la palabra de Dios, hermanos, es un gran trabajo el que hace con nosotros, ¿verdad? La Biblia, hermanos, hace un gran trabajo con nosotros. Y aunque la Biblia, hermanos, pues es leída por millones de personas, ¿verdad?, y se venden por miles, ¿verdad? Bueno, realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si creyéramos que la Biblia es la palabra de Dios, pues la leyéramos, ¿verdad? Porque ahí, hermanos, podemos encontrar luz, podemos encontrar fuerza, sabiduría para la vida.
Pero ¿qué hacemos con nuestra Biblia, hermanos? ¿Verdad? O más bien, ¿qué es lo que debería hacer la Biblia con nosotros? El Salmo 119, ¿verdad? En el verso 8 hay una pregunta, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues la respuesta, hermanos, es obvia, ¿verdad? Con guardar tu palabra. La Biblia, hermanos, trae entonces limpieza. Limpieza, la Biblia da sabiduría, hermanos. Esa sabiduría que todo el mundo, ¿verdad? Pues a veces quisiera, pero si no lee la Biblia, pues no la va a encontrar. ¿Verdad? ¿Cuántos jóvenes, ¿verdad? Que pues, en la juventud se toman decisiones tan importantes que van a repercutir en toda la vida, ¿verdad? Que qué importante fuera que leyeran al menos el libro de los Proverbios, ¿verdad? Eso les daría muchísima sabiduría, ¿verdad? Y bueno, pues le va a guiar como una brújula, ¿verdad? En la vida. Entonces, hermanos, pues debemos de valorar el trabajo que hay, ¿verdad? En la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 1, verso 8, nos da un gran consejo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién no le gustaría, hermanos, que su vida sea un éxito, hermanos? Pero según la forma de la voluntad de Dios, o sea, cómo piensa Dios lo que es el éxito. A veces nosotros que pensamos que el éxito es tener mucho dinero y muchas casas y muchos carros, pero Dios, ¿verdad? Habla de otro tipo, ¿verdad? De prosperidad. La prosperidad tiene mucho que ver con la paz, con el gozo, ¿verdad? En esta tierra. Cuando las personas siguen la palabra de Dios, genera pues eso en su vida, ¿no? Hay gente que por el pecado genera mucho sufrimiento a la familia, a los hijos. En cambio, cuando la palabra de Dios entra al corazón de la persona y la guía, pues se evitan muchísimas cosas, hermanos. Hay muchísimas cosas. Por eso el consejo, ¿verdad? De la palabra de Dios dice que debemos de meditar. ¿Cuándo? Día y de noche. O sea, siempre, todo el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que guardes y hagas, o sea, ¿cómo qué? Todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Bueno, es una gran consejo de parte de Dios. Y hermanos, en el Salmo 119, 105 que hemos estado nombrando, es verdad, dice que la Biblia es la lámpara, ¿verdad? Que alumbra nuestros pies y alumbra nuestro camino. Nadie, hermanos, yo creo va a caminar por un camino desconocido, estrecho, ¿verdad? Con todo tipo de curvas, de peligros, en medio de la noche y en absoluta oscuridad, ¿verdad? Porque esto es extremadamente peligroso. Así que no sé si podemos entender, ¿verdad? Lo importante que es tener una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino, cuando se trata, ¿verdad?, del camino de la vida. Qué importante es, hermanos, que podamos entender esto, que Dios nos ha dejado ese manual. La palabra de Dios también, hermanos, dice que es una semilla. Jesús la compara como una semilla. La semilla es la palabra de Dios. En Lucas 8:11, o sea, la palabra es sembrada en el corazón, ¿verdad? Cuando la leemos, cuando la escuchamos. Y Jesús explica, ¿verdad?, que debemos de trabajar, ¿verdad?, conscientemente en guardar esta palabra, ¿verdad?, de ponerla en nuestro corazón para que ese corazón se vuelva bueno, se vuelva noble, ¿verdad? Y en todas las situaciones de la vida, ¿verdad?, de las pruebas diarias, ¿verdad?, sepamos cómo vamos a afrontarlas. Porque si creemos en la palabra, ¿verdad?, y somos obedientes a la misma, a todo lo que está escrito, ¿verdad?, es lo que va a traer, hermanos, pues que va a traer frutos en todos nosotros, ¿verdad? Y esos frutos, hermanos, pues es el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? Aquellas cosas, ¿verdad?, que generalmente la persona no tiene si no conoce la palabra de Dios. Pablo, es que escribe, ¿verdad?, Timoteo, destaca lo importante que es la palabra de Dios, hermanos. En 1 Timoteo 4:16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. O sea, Timoteo no recibió instrucciones de cómo podía practicar la Biblia, ¿verdad? Más predicar la Biblia. O sea, no recibió ese tipo de instrucción de cómo predicar. Pablo lo que le está diciendo aquí en este pasaje de Timoteo, o sea, compara su vida con la palabra de Dios. Y no solo por un día, una semana, ¿verdad? Dice, mantente, persiste en ello, porque entonces esa palabra, ¿verdad?, hará una gran obra en ti, ¿verdad? Y tus palabras también obrarán para que otros sean salvos. Entonces, hermano, esta palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Es algo bien interesante porque es una lámpara que alumbra nuestros pies, pero en verdad pues alumbra nuestro camino, nos alumbra desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Para saber a dónde vamos, por dónde andamos. Y el Señor Jesús nos dice que camina, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con la luz, pues no tropieza, porque puede ver todo con claridad, hermanos. En Juan 11, 9 a 10, ¿verdad?, responde Jesús, dice, ¿no tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. O sea, es obvio que Jesús está, hablando en un sentido figurado, hermanos, que el que camina de noche, ¿verdad?, es aquel que no tiene la palabra de Dios que le alumbre. Y tropieza, ¿verdad? Porque no solo tiene esa luz que le alumbre, o sea, no tiene la luz, no tiene la palabra de Dios y por eso tropieza, por eso fracasa, hermanos. Entonces, hermanos, la Biblia, hermanos, quiero decirles también, que no es solamente leerla, ¿verdad? Aquí lo que enseña la palabra de Dios es ponerla en práctica. Sí, en Josué, ¿verdad?, 1:8, ¿verdad?, dice que nunca se aparte, ¿verdad?, ese libro de la ley, sino que de día y de noche debe de meditar, así le está aconsejando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que la palabra como luz, hermanos, la palabra como guía en el camino, ¿verdad? Para que todo salga bien, ¿verdad? Para que tengamos prosperidad. Y no está hablando, hermanos, de prosperidad en cuanto a dinero, en cuanto a bienes materiales. Les decía, ese trabajo, hermanos, abarca muchas áreas de la vida, hermanos, el trabajo, la familia, la salud. Entonces, hermanos, pues, ¿cuántas veces al día o cuánto tiempo usted lee la Biblia como cristiano, hermano? ¿Cuánto usted le pone atención a la palabra de Dios? Si usted la tiene, hermano, si no la lee, entonces es como que si no la tuviera y no alumbra ese camino. El que no lee la palabra no tiene luz. Y Dios, ¿verdad? Todos los días puede que no vea todo lo que le está pasando en su vida, pero todos los días usted lee la palabra de Dios, usted va a alumbrar su camino. Hermanos, si nosotros, hermanos, somos cristianos, somos hijos de luz, ¿verdad? No podemos nosotros cruzarnos de brazos mientras otros siguen en las tinieblas, hermanos. Y entonces, hermanos, pues estamos llamados precisamente a hacer luz de otras personas, llevar la luz del Evangelio. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos llevar esa luz a otras personas. Esta lámina que me encontré, hermanos, dice, bien interesante, de Charles Spurgeon. La Biblia dice, no es la luz del mundo, es la luz, ¿verdad? La luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, hermanos. Dice que el mundo lee cristianos. El mundo lee cristianos, no lee la Biblia, pero lee cristianos. O sea, tú eres la luz del mundo. O sea, eso se refiere, hermanos, a que la gente pues te observará, ¿verdad? Cómo vives, cómo actúas, ¿verdad? Tus acciones. Y entonces, ¿verdad? Pues la gente no lee la Biblia porque no la conoce, pero verá tus acciones y verá cómo vives y entonces se interesará por qué eres diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Como hijos hermanos de Dios, hemos de reflejar esa luz en el mundo de tinieblas, ¿verdad? De pecado. Y nuestro objetivo pues es testificar a los inconversos, ¿verdad? Es abrir sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. En Mateo capítulo 5, en el verso 14, dice: vosotros sois la luz del mundo, hermanos, en medio de las tinieblas. En Juan capítulo 2, en el verso 35 y 36, Jesús dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Bueno, es el consejo de parte de Jesús, hermanos, para que no nos sorprendan las tinieblas, hermanos, las tinieblas que el mundo, ¿verdad? Cada día más y más hay tinieblas, ¿verdad? Bueno, tenemos que buscar la luz de la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos, pues tenemos que ser auténticos en cuanto a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Por medio solamente de palabras, solamente por medio de la palabra de Dios, no se podrá hacer. Porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva, es eficaz, y no podemos, hermanos, ignorar ese poder. Y no podemos nosotros dejar nuestra Biblia, ¿verdad?, abandonada, ¿verdad?, y no leerla, hermano. Entonces, en esta última diapositiva, hermanos, dice: no eres un cristiano porque lees tu Biblia, eres cristiano porque dejas que la palabra de Dios te transforme. Usted puede leer la Biblia, pero si no hay un cambio en usted, pues es así como que algo debe de ser analizado ahí, ¿no? Hay personas que dicen: bueno, es que pues yo leo la Biblia, pero pues yo no cambio, yo sigo siendo. Bueno, es que hay que ver cómo se está leyendo, ¿verdad? Cómo se está creyendo, cómo se está utilizando, hermanos, porque hay gente pues que la lee nomás, dice, para dormir, porque leyendo la Biblia le da sueño, pues ya la agarra para dormir, ¿verdad? Pero no, es buscar, es escudriñar, es buscar la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros dejamos de practicarla, créanme que corremos un gran peligro, porque ella es nuestro alimento de vida, ¿verdad? Nuestro alimento, porque esa es la palabra que alimenta nuestro espíritu, hermanos, nuestro espíritu. El enemigo, hermanos, anda como león rugiente, ¿verdad? Que cuando dice que cuando se le ve la cola es porque ya le mordió. Entonces el enemigo es astuto, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, por eso debemos estar pendientes, hermanos, de la palabra de Dios. Una persona que se levanta y lee la Biblia temprano, hermanos, pues tiene con qué defenderse en el día, tiene que compartir en el día. A veces hay gente que se encuentra, ¿verdad? Y no sabe qué decirle, pero se acuerda: leí en la mañana este pasaje, pues eso le voy a compartir, hermanos, y es de bendición, es de bendición. Hermanos, pues es necesario, hermanos, que todos leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, que dice que le pongamos atención, que la valoremos, que la practiquemos, hermanos, porque la palabra de Dios además tiene poder, mucho poder. La palabra de Dios, ¿verdad?, debe ser tenida, hermanos. Y es cierto que ahora, bueno, la traemos en celular, hermanos, pero también debe ser una Biblia, ¿verdad?, también de papel, una Biblia, hermanos, que usted pueda marcar, subrayar, hacer anotaciones, y eso no se puede hacer en un celular, ¿sí? Además, la palabra de Dios, pues es importante que usted aprenda a respetarla, ¿sí? Que usted no la bote por donde quiera, hermanos. Es la palabra de Dios. Enseñen a los niños, hermanos, a respetar la palabra de Dios. Y, hermanos, pues lea la Biblia. Dice gente: es que no le entiendo, ¿verdad? Me da sueño. Bueno, pero antes de leer la Biblia debemos de orar, de pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude, ¿verdad?, a entender la palabra de Dios. Acostúmbrese a leer de menos un capítulo diario, ¿verdad?
Y bueno, pues la hermana Eva, ¿verdad?, sube todos los días los capítulos de lectura, pero si usted no está acostumbrado, pues empiece por poco y después pues ya se le hace una buena costumbre. Y eso le va a edificar, hermanos, eso le va a edificar, porque será iluminado por el sol de justicia. Será iluminado, ¿verdad?, en su interior y prosperará en todo lo que haga. Hermanos, pues este es el mes de la Biblia, entonces espero que nosotros pues pongamos atención a la palabra de Dios y que empecemos, si no ha usted empezado a leer la palabra de Dios, empiécele, ¿verdad? Empiece desde ya, para que Dios bendiga su vida, hermanos, para que Dios le traiga luz a su entendimiento y traiga como fruto el gozo, la paz y todas aquellas cosas que necesitamos más en estos tiempos turbulentos en los cuales estamos viviendo. Que el Señor les bendiga mucho y demos gracias a Dios por ese regalo tan precioso, hermanos, de la palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por ese regalo, Señor, tan precioso de tu palabra, Señor. Permite que esta palabra alumbre nuestros pies, alumbre nuestra vida, nuestro caminar, para que al final, Señor, tengamos esa sabiduría que proviene de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Permite, Dios, que la valoremos y sobre todo que la practiquemos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo. Y bueno, pues, o que sea así, que el Señor les guarde.